Si no hubiera religión o no existiera Dios, habría que inventarlo como una rienda contra el populacho, contra la gente, ¿verdad? Como garantía del orden. Es decir, él, aún siendo antirreligioso, consideraba que la religión era importante. Van a existir varios filósofos que piensan de esa misma manera. De hecho, en la obra de El Barón de Montesquieu, que se llama El espíritu de las leyes, hay unos capítulos dedicados al poder temporal de la iglesia, ¿verdad? Al poder de la iglesia, mejor dicho. Y de alguna manera ve en la religión pues la utilidad para poder conseguir el orden social. Eh, Porque la religión es la única que lograba sostener en aquel entonces bajo una especie de escuela de adoctrinamiento, de formación, pues la moral, que es lo que realmente no se puede descuidar. Pues en esta época la iglesia juega ese papel vinculante con la ética y la moral. Por esa razón es que considera que el orden es importante sostenerlo y un medio es la religión. Aún con toda su antirreligiosidad, consideraba que la recta religión sí realmente era útil. Voltaire batalló contra el catolicismo, la superstición, los prejuicios y el fanatismo. Yo creo que él era un hombre realmente que buscaba la cordura en medio de la religiosidad. Porque sí es cierto, los mismos católicos sabemos por la historia de nuestra iglesia, que hubo una época en la que la iglesia estuvo un poquito extraviada, bastante extraviada diría yo, en la cual se dejaron llevar por el poder temporal, ¿verdad? Y estaban completamente ajenos al trabajo realmente que tenían que hacer, ¿verdad? Tuvimos obispos, papas, que incluso estuvieron muy ligados a un tema más político que a un tema religioso, ¿verdad? Con solo mencionar uno, Alejandro VI, durante la época de la conquista, Alejandro VI va a ser muy criticado, incluso dentro de la misma iglesia, porque realmente estuvo más plegado al tema político, era un gran administrador de la iglesia, sí, fue un gran administrador de la iglesia, pero como papa, como dirigente espiritual, pues dejaba mucho que pensar. Entonces, por esa razón es que hemos tenido momentos así en la iglesia, de altibajos, ¿verdad? Pero a Voltaire le tocó una época de bajo, una época en la cual la iglesia pues estaba plegada a la corrupción en cierta manera, ¿verdad? Estaba pues de alguna forma consintiendo el poder temporal de los monarcas, ¿verdad? Incluso de más de algún tirano, razón por la cual este absolutismo de parte de la iglesia y también de parte del poder temporal va a ser un tema que va a discutir Voltaire. A pesar de su ataque al absolutismo, sigue siendo partidario de la monarquía, ¿verdad? Por lo que proponía un absolutismo ilustrado. Es decir, el poder, como decía Platón, como lo va a sostener Aristóteles, como lo pensaba Tomás de Aquino, ¿verdad? El poder en manos de los más ideales, los mejores, ¿verdad? Una aristocracia básicamente lo que propone Voltaire, según el diccionario soviético de filosofía. Pasamos a la siguiente etapa de la época moderna, que es otra escuela, la escuela del idealismo kantiano. Vamos a hablar específicamente de un filósofo, ¿verdad? De Manuel Kant. Vamos a ver qué es el idealismo. El idealismo es como una forma para poder, se puede decir, es una doctrina que intenta pues conciliar las posturas del racionalismo y el empirismo, que habían estado, como dijimos, en disputa por más de 200 años, discutiendo cuál era la fuente del conocimiento, hasta que llega el idealismo a afirmar que las ideas tienen tanto correspondencia mental como correspondencia física. Y con eso se le pone fin al debate de la discusión de la fuente del conocimiento. Immanuel Kant nació en Königsberg, en la actual ciudad de Kaliningrado, falleció en 1804, ¿verdad? En el pleno siglo de las luces. Se puede decir que es uno de los más grandes ilustres de esta época. Estudió física y matemáticas, fue profesor de lógica y metafísica durante 27 años. Era un hombre, desde la óptica de los biógrafos, era un hombre muy, como Tomás de Aquino, cabizbajo, ensimismado, ¿verdad? Un hombre sí, prudente, serio, ¿verdad? Un hombre trabajador, a pesar de su contextura física, que tenía una actitud como de un hombre enfermo, ¿verdad? Muere muy joven en realidad, como un hombre un poco enfermo, encorvado, ¿verdad? Pasaba siempre por las tardes, la gente incluso dicen cronometraba sus relojes cada vez que pasaba por la plaza pública, porque era un hombre puntualísimo, era un hombre de mucha disciplina. Nunca se casó, permaneció soltero toda su vida, es decir que
estuvo más interesado en la parte de la ciencia que en la búsqueda de la mujer. De hecho, él escribe en una de sus tantas maneras de explicar su vida, él escribe en su propia autobiografía que cuando estaba joven necesitaba mujer, pero no tenía dinero. Y dice, y ahora que estoy mayor, que estoy adulto, ¿verdad? Tengo dinero, pero ya no necesito mujer. Es decir, que la ciencia lo absorbió, ¿verdad? Estuvo enfocado en la enseñanza y por tanto no tuvo tiempo para distraerse con el tema del matrimonio. Él miraba el matrimonio como eso, como una distracción. Immanuel Kant escribe 3 obras, bueno, escribe muchas, pero vamos a mencionar al menos 3 obras importantes. La Kritik der reinen Vernunft, que es la crítica de la razón pura. Es una crítica al racionalismo y a esta inflexión de la historia de la filosofía y la filosofía contemporánea. Básicamente él está viendo que la filosofía está pegando un salto gigantesco de la época medieval a la época moderna. Entonces él intenta hablar de esto, ¿verdad? De esta inflexión. Por otro lado está la obra también de la Kritik der praktischen Vernunft, que es la crítica a la razón práctica, donde critica el empirismo, es una crítica al empirismo y además expone sus primeros principios sobre la ética kantiana, ¿verdad? Ahí empieza a hablar un poco del famoso imperativo categórico. También está la Kritik der Unterskraft, que es una obra que habla del juicio, donde expone su teoría de los tipos de juicio, que ya veremos a continuación cuáles son. Menciona que hay 4 tipos de juicio, ¿verdad? Y él intenta, pues, desentrañar entre estos 4 tipos cuáles son los realmente útiles para hacer ciencia. Es un tratado también sobre teleología y estética. Ya dijimos anteriormente, bueno, en la clase de ética van a ver un poco más de teleología, que es la rama de la ética que estudia los fines de las cosas. También es una rama de la ontología, que estudia la finalidad de los seres. Pero desde la ética estudia pues el fin último de los actos volitivos, los actos voluntarios del individuo. Entonces, la teleología es importante, ¿verdad? Él evidentemente es un moralista, así que intenta analizar el tema de los fines, cuál es la finalidad de los actos humanos. Y la estética que tiene que ver con el tema del orden, que puede ser desde el punto de vista del orden cosmológico, pero también desde el punto de vista del orden moral. Así que lo aplica a la moralidad. Y la última obra es la Metafísica de las Costumbres, donde habla del derecho y del Estado. Pero vamos a hablar específicamente de la crítica del juicio, que es lo que nos compete hablar un poco más. Según Kant, hay varios tipos de juicio. Enumera al menos 4. Los juicios a priori, que son aquellos juicios que se basan antes de la experiencia, que se basan en el ejercicio de la razón pura, que no ocupan de la experiencia para poder, pues, describirse, presentarse, enjuiciarse, argumentarse. Es decir, son juicios que yo hago antes de poder tener una experiencia. Por ejemplo, cuando yo digo el área del triángulo ha de medir tanto, ¿verdad? Ha de medir, eso es a futuro, ha de medir, estoy suponiendo que es a futuro, por tanto es un juicio de tipo hipotético, ¿verdad? También es un juicio, puede ser de tipo hipotético o de tipo probabilístico, que estoy con la conciencia de una intuición de que hay una alta probabilidad de que tenga una cierta medida. Por ejemplo, yo puedo ver una puerta y digo, esa puerta mide 2.5 metros, por decir mucho, ¿verdad? Puedo calcular más o menos antes de poder medir y dar una opinión al respecto. Ese es el tipo de juicio a priorístico. Pero también están los juicios a posteriori, que son los juicios que se basan en la experiencia, por tanto se dan después del fenómeno, después de haber corroborado el fenómeno mismo. Por ejemplo, cuando yo digo, el área del triángulo mide tanto, estoy seguro que mide porque ya lo medí, ¿verdad? Por esa razón es un argumento, ¿verdad? Válido, seguro, ¿verdad? Y que es corroborable. Están los juicios analíticos, que son aquellos juicios que se encargan de poder predicar, ¿verdad? Algo que está ya contenido en el sujeto. Es decir, si yo digo, por ejemplo, ¿verdad? El triángulo tiene 3 lados, no estoy diciendo nada nuevo. Si yo estoy hablando de figuras geométricas y estoy hablando de una figura geométrica con 3 ángulos, ya supongo que los 3 ángulos generan 3 lados. Es decir, que estoy diciendo algo redundante y por tanto no aporta nada nuevo en cuanto al conocimiento,
¿verdad? Sin embargo, fíjense que la matemática utiliza muchísimo este tipo de argumentos, es decir, que cuando empieza a definir las figuras geométricas, ¿verdad? Las define de forma analítica, es decir, da la descripción de lo que es la figura, ¿verdad? Aunque sea un poco redundante. Incluso los diccionarios más infantiles, los diccionarios para niños, estos Larousse chiquititos, ¿verdad? Son definiciones muy redundantes para los niños, para calmar un poquito la curiosidad, para empezar a introducirlos al vocabulario. Por ejemplo, cuando dice, qué es un humano? No, qué es un ser humano? Dícese alguien de la especie humana. ¿Qué es un humano? Dícese alguien de la especie humana. No nos comunica nada nuevo, no nos dice en realidad nada que sea realmente nuevo, sin embargo, lo presenta como que fuera una definición válida, ¿verdad? Por tanto, ese tipo de conocimientos son introductorios, ¿verdad? Son propedéuticos, pero no nos enseñan nada nuevo. Los sintéticos son aquellos que el concepto predicado, es decir, el concepto que yo voy a predicar, a definir, no se incluye en el concepto del sujeto. Es decir, aquel predicado que yo doy no está incluido en el término, vocablo o sujeto que intento explicar. Por tanto, aporta algo nuevo. Por ejemplo, si yo digo, el triángulo es isósceles, bueno, si yo no sé nada de lo que la diferencia entre un isósceles y un equilátero, evidentemente no voy a saber de qué estoy hablando. Por lo cual sí está dando un dato completamente distinto que cualquiera que ve un triángulo no lo logra definir fácilmente, ¿verdad? Tiene que tener el concepto de qué es un triángulo isósceles para poder entenderlo, ¿verdad? Por esa razón es que, y no solamente desde el punto de vista de la figura geométrica, sino desde el punto de vista de la matemática también. Por lo cual ya es un conocimiento novedoso, aporta algo nuevo y necesita pues ya de un trabajo mayor. Entonces en ese sentido, Kant se pregunta, ¿cuál de esos 4 tipos de juicios o qué combinación de juicios se pueden hacer para que siempre obtengamos conocimientos que aporten algo nuevo a la ciencia? Porque se trata de esto, se trata de que la ciencia sirva para algo y por tanto el conocimiento que debe dar siempre debe ser útil. Por lo cual él define lo siguiente, dice que la única manera de poder lograr que el conocimiento nos dé algo nuevo es si efectuamos juicios de tipo a posteriori, después de la experiencia, y juicios sintéticos. Por tanto, él establece que los juicios sintéticos a posteriori son los únicos que sirven de fundamento para la ciencia y que por tanto el esfuerzo del científico debe ser siempre buscar efectuar este tipo de juicios. No basarnos en las hipótesis, sino en las pruebas a posteriori. No basarnos en lo redundante, tautológico, sino en lo que realmente enseña algo distinto, sintético, ¿verdad? Y esta es la búsqueda del conocimiento. Estos son los juicios más importantes para la ciencia. Pregunta hasta ahora. ¿Alguna duda o pregunta al respecto? Si no, continuamos. Kant, desde el punto de vista de la moral, nos va a regalar un argumento, un postulado. El postulado se llama el imperativo categórico. El imperativo categórico se define de la siguiente manera. Obra de tal manera que la máxima de tu acción sea considerada siempre y aquí y ahora como si fuese parte de una legislación universal. Vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Debe cumplir este argumento 3 criterios. Debe guiarse mediante una máxima de nuestras acciones de tal forma que lo que hagamos cumpla el criterio primero de ser imperativa, es decir, que debe obligarnos, nos autoobliga. Segundo, debe ser categórica, debe ser incondicional, debe obligar en todo momento. Y tercero, debe ser universalmente válida, es decir, que debe ser válido para todos. Por tanto, el argumento que dice, obra de tal manera que la máxima de tu acción sea considerada siempre aquí y ahora como parte de una legislación universal, es un argumento que habla de esos 3 criterios, ¿verdad? Debo cumplir con aquello que me obliga a mí mismo por mi propia conciencia, que debe ser incondicional, que me obligaría bajo cualquier circunstancia y que debe ser universal, que debe ser válido no solamente para mí, sino para todos los seres humanos. Él creía que la ética debía basarse en esos 3 criterios. Creía que tenemos que tener sentido del deber. De hecho, más que la virtud, a él le importa el deber. Recuerden que Aristóteles proponía mucho la virtud. Después vendrá
este famoso filósofo John Stuart Mill, ¿verdad? A proponer, además de la virtud y el deber, él viene a proponer pues la voluntad, ¿verdad? El camino de la voluntad y la libertad del ser humano para poder optar siempre por lo mejor. Pues Kant enseña el deber ser. Por lo cual, importante recalcar que tengo que aprender a ser ético no porque me obligan, no porque el Estado me lo exige, sino porque mi propia voluntad me lo exige, mi propia conciencia me obliga, ¿verdad? Categórica porque sí o sí debo cumplir con mi deber, sin importar las circunstancias. Pongamos un ejemplo hipotético. Si usted, por ejemplo, está en las vías de un tren, está en un tren que está yendo hacia una bifurcación de dos caminos, y usted tiene que optar por mover una palanca dentro del tren para mover el tren hacia izquierda o derecha, y usted logra ver que en el carril de la derecha, hacia donde usted va dirigido, hay 5 personas en los rieles. ¿Qué haría en esa circunstancia? Cualquiera diría, pues yo muevo la palanca a la izquierda y me voy por la izquierda y evito matar a 5 personas. Cualquiera diría eso. Pero pongámoslo de la siguiente manera. Y si al otro lado estuviese su mamá, si a un lado están 5 personas desconocidas y al otro lado está su mamá, ¿siempre movería la palanca hacia el lado izquierdo o no? ¿Es más importante el peso de 5 vidas o de una vida? ¿O se dejaría llevar por el sentimiento y por la emoción? De pensar que ya está mi mamá. ¿Sí? ¿Qué haría usted? ¿Se comportaría como un egocéntrico salvando a su madre y matando a 5 personas? ¿O se comportaría como un héroe salvando a 5 personas y sacrificando a su madre? ¿Qué decisión Como un tomar ante esa egocéntrico. circunstancia? ¿Ah? ¿Qué harían? Yo creo que sería como un egocéntrico. No podría dominar el sentimiento. No podríamos dominar el sentimiento. Eso es lo que nos dice nuestro sentimiento. Y es muy cierto, la mayoría de la gente elegiría salvar a su propia madre, ¿verdad? Ese es el gran problema que tenemos, que nos vamos por la parte sentimental. Sin embargo, Kant creía que el ser humano, el recto ser humano, debería tomar la alternativa de salvar a 5 personas, aunque sacrificara algo que ame, porque debe ser incondicional. No puede haber condiciones para ser realmente justo. Y es más justo salvar a 5 que salvar a 1, por mucho que tenga sentimientos hacia ese uno, ¿verdad? El mismo planteamiento, si lo podría colocar de la siguiente forma. Y si al otro lado hay 5 ladrones y a un lado está el Papa, ¿a quién salvan? ¿A los 5 ladrones o al Papa? El A los Papa. 5 ladrones. A los 5 ladrones, dirían los evangélicos. ¿Y los católicos? ¿A quién salvarían? ¿A los 5 ladrones o al Papa? El Papa. Al Papa, ¿por qué? Porque hace mayor bien, ¿o no? Hace mayor bien que Exacto. 5 personas. Sin embargo, Kant diría, sigue valiendo todavía la vida de 5 personas sobre la de 1. Es incondicional. No puede haber tampoco sentimientos religiosos detrás del cumplimiento del deber. Y 5 vidas siempre va a pesar más que una. Eso es evidente desde el punto de vista es una cuestión casi matemática, ¿verdad? Que 5 vidas son más valiosas que una sola, desde el punto de vista pues casi matemático, ¿verdad? Geométrico. Es decir que por un tema de equidad y un tema de verdadera justicia, tengo que estar por encima de los sentimientos. Es como un juez, ¿verdad? Pretendiendo juzgar en un juicio, valga la redundancia, a un amigo. Imagínense que de hecho yo vi ya un video de una jueza que tuvo que mandar a la cárcel a un ex compañero de infancia, ¿sí? Ella jueza y el otro ladrón, y tuvo que mandarlo, tuvo que condenarlo, a pesar que sabía quién era, dónde vivía, compartieron toda su niñez, eran amigos, y casi llorando la jueza condena a este chico. Y le dice lo que nos ha tocado, qué diferente, cómo nos ha tocado, porque cada uno por su camino. Y ella no podía creer que el que tenía de frente era su amigo de infancia, y tenía que mandarlo a la cárcel, por más que el sentimiento estuviera por encima del deber. En este caso el deber siempre importa en Kant. Por eso es difícil realmente seguir a Kant. Es difícil porque el sentimiento humano siempre ha sido normalmente egocéntrico, ha sido codicioso, ha sido demasiado sentimental y poco racional. Y fíjense que ese comportamiento, esas decisiones, normalmente nos ha llevado a cometer grandes injusticias. Nos ha llevado a cometer grandes injusticias. El tema de la bomba atómica, por ejemplo.
El tema de la bomba atómica que me enviada a Hiroshima, las dos bombas, la que se enviaron a Hiroshima y Nagasaki, y otras islas cercanas ahí a Japón. Fueron 4 islas las destruidas. ¿Verdad? Pero se menciona más Hiroshima y Nagasaki porque son las más pobladas. Esa decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos de preferir matar a una serie de personas inocentes, porque mataron una cantidad de gente inocentes, sobre todo en Hiroshima y Nagasaki, perdón, que es la más poblada de todas. Increíble, y todo por querer enseñar el grado de poder que tenían para meter miedo al imperio japonés, al emperador japonés, a Hirohito. Y creían de que con eso era más que suficiente, y de hecho lo fue. Fue suficiente con eso pararon la intervención de Japón en Estados Unidos, que estaban invadiendo con los kamikazes en la frontera de Pearl Harbor, en Hawái. Es decir que la decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos, cuando uno lo analiza, y uno dice, ¿por qué había que hacer esto? ¿Por qué había necesidad de matar esos millones de personas que murieron quemadas, calcinadas completamente? De hecho, hay fotografías que son muy desgarradoras de gente que quedó grabada como que fueran una impresión en la pared o en las gradas, de gente que estaba sentada tranquilamente y pasó pues la bomba por completo, desintegrando completamente toda la materia. Y eso sin contar la secuela de radiación que dejó alrededor, ¿verdad? Enfermando a la población siguiente, a la que pudo estar cerca de los lugares de la radiación, porque fueron unas zonas expansivas que llegaron hasta todas las comunidades cercanas, que no mataron a gente, pero sí las enfermaron. Qué difícil, ¿verdad?, considerar como algo ético una decisión como eso. No puede ser considerado ético. Paró probablemente porque es un tema de probabilidades, es un tema de posibilidades, mejor dicho, ni siquiera probabilidad, posibilidad de que habría sido mayor, quizá dicen en Estados Unidos, este es el argumento que ellos presentan. Y el argumento que presentan es que con ese ataque detuvieron mayor cantidad de muertos. Y uno se pregunta, ¿y por qué están tan seguros que iba a ser así? ¿Por qué están tan seguros que realmente ocurrió así? Porque si el mismo Berlín pudo haber sido detenido sin necesidad de hacer la gran matanza con bombas atómicas, ¿verdad? ¿Por qué creer que a Japón no se le podría parar de la misma manera? ¿Verdad? Es decir, ese ataque inhumano, me parece muy inhumano lo que la decisión de Estados Unidos, ellos lo hicieron supuestamente motivados por el deber y por encima del sentimiento. Eso es el problema también del argumento del imperativo categórico, que puede llevarnos a tomar este tipo de decisiones movidas supuestamente por el deseo del deber y a veces con mucha irracionalidad. Yo vuelvo a poner el ejemplo del Papa. Yo dije que 5 vidas valían más que una. Esa es la opinión desde el punto de vista del imperativo categórico. Pero evidentemente, desde la óptica de la razón, uno dice, ¿por qué matar a alguien que es útil para la sociedad y dejar vivir a gente que más bien daña a la sociedad? Ahí donde uno pone la balanza en este juicio, y uno dice, Kant tenía razón hasta cierto grado. Y de hecho la crítica que realmente se le hace a Kant es esta, la crítica de que su argumento hasta cierto punto puede ser válido, pero cuando no hay equilibrio y el capricho gobierna pues nuestra propia intención y voluntad, entonces el argumento se vuelve más bien inútil y a veces hasta irracional. Aquí está el postulado, por si lo quieren tener también. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Bien, permítanme. Pasamos a lo siguiente. El siguiente sistema es el positivismo. El positivismo nace bueno, hay dos fundadores del positivismo. Se reconoce a Auguste Comte como el padre. Auguste Comte se escribe. Auguste Comte. Ya vamos a ver el nombre por ahí. Se le reconoce como el padre del positivismo. Sin embargo, él aprende sus ideas sobre los 3 estadios, por ejemplo, de la humanidad. Es un argumento que lo enseña su maestro. Él trabajaba como secretario de también un filósofo llamado el conde de Saint-Simon, le llamaban, el conde de Saint-Simon, que creo que se llama Claude Henry de Rouvreau, el conde de Saint-Simon. Este señor pues establece que hay 3
etapas de la humanidad y pues hay que tender a la tercera. Y Comte lo va a sistematizar aún mejor y lo va a proponer. ¿Cuáles son las características del positivismo? Proponen primero reducir la filosofía a la ciencia, para evitar que la filosofía se vuelva demasiado especulativa. Entonces siempre tiene que estar fundado en los principios de la razón, principios de la lógica, del método científico, ¿verdad? Importante también destacar que hoy en día la mayoría de facultades de filosofía se rigen por este principio, ¿verdad? Si ustedes, no sé si se han fijado, cuando he expresado temas de ontología, he hablado un poquito de la cosmología, es decir, que hemos metido un poco de la parte también de conocimiento astronómico. Cuando hablábamos del átomo, pues hablábamos también un poquito de lo que sabemos a través de la física. Es decir, que en la filosofía se ha dejado de hacer una filosofía demasiado especulativa y siempre intentamos atacar desde el punto de vista de la ciencia los problemas tanto de la existencia como de la misma razón humana. Cuando hablamos, por ejemplo, de Aristóteles, vimos el tema de la lógica, que son los principios de lo que llamamos el método científico. De hecho, Aristóteles es uno de los precursores del método científico. Posee aversión a la metafísica. El positivista está contrario a todo tipo de conocimiento que esté en función del más allá, ¿verdad? Es decir, que no creen en la existencia, al menos, no es que no crean, por lo menos no lo consideran valioso para la filosofía, ¿verdad? El hecho de que exista o no exista un más allá. El positivista es hostil también ante los grandes sistemas, es decir, que se presenta adverso a considerar que lo que había sido establecido como verdad fuese verdad, por lo cual habría que poner en duda y volver a comenzar desde cero, por lo cual es una actitud hostil ante los grandes sistemas de pensamiento, ¿verdad? Es un volver al principio. El positivismo va a originar un grave problema. El positivismo va a originar lo que hoy llamamos el marxismo cultural. Se van a aplicar los principios del positivismo que estamos viendo al marxismo cultural y con la mezcla del marxismo cultural pues se volvió prácticamente un movimiento subjetivo, sumamente subjetivo, y que hoy en día está proponiendo y está motivando a muchísimas ideologías. De hecho, ahorita en la mañana estábamos platicando con los docentes, estaba exponiendo a los docentes que ya en Honduras tenemos el movimiento de la ideología de género a través de la Universidad Autónoma de Honduras, y hay movimientos LGBT motivados desde la misma universidad. Los jóvenes quizá o algunas ONG han metido mano en la Universidad Autónoma y ya están proponiendo campañas de LGBT. Y por el lado de la Universidad Pedagógica de Honduras, ya tenemos movimientos también feministas. Y ya hay un grupo llamado, ¿cómo es que se llama? Se me escapa el nombre de este grupo, pero es van a tener pronto una conferencia sobre la sororidad, sobre la hermandad entre mujeres. Entonces ya existe influencia de esto, ya está pujante esta ideología que proviene del marxismo cultural. Ese es el principio. El marxismo cultural retoma esos principios del positivismo y los aplica a la sociedad y a la cultura, ¿verdad? Por tanto, se empieza a volver hostil a todos los elementos que ya estaban fundados en la sociedad, contrario a la familia, contrario a las relaciones matrimoniales como deben ser, contrario al tema del papel de la mujer, papel del hombre, es decir, contrarios a todo lo que se estaba establecido socialmente y quieren comenzar de cero a redefinir, a reconstruir lo que socialmente creen que debemos creer. Sostiene la idea de progreso, ¿verdad? Por eso hoy en día a los marxistas culturales se les sigue llamando progresistas. Los progres en sentido humorístico. Nosotros cuando nos referimos a ellos les llamamos los progres. Esta gente que se cree progresista, pero que realmente lo único que está haciendo es haciendo que la humanidad vuelva a la época de las cavernas, donde no importaba la moral. El único conocimiento válido proviene del método científico. Esta es una parte que debería ser importante en la ideología y marxismo cultural. Sin embargo, no es importante. Hasta el mismo método científico lo ponen en tela de juicio. Hasta el mismo método científico. Para que tengan en consideración qué tan extraviados están. Todo conocimiento proviene de la experiencia. Eso ya lo habíamos explicado con los empiristas. Rechaza el conocimiento a priori. Ahí está la influencia de Immanuel Kant, ¿verdad? Y tiene su raíz en la Ilustración. Así que esos tres principios los puse de último porque ya habíamos hablado de ellos. Bien. Auguste Comte nos va a proponer que hay tres estadios de la humanidad.
tres etapas en la que la humanidad ha ido progresando y ha ido cambiando. Hablemos de cuáles son esos tres estadios. Algunos le quieren llamar estadios para diferenciarlo del término estadio, que ya sabemos que es un campo de fútbol, por lo cual utilizan la palabra estadio. Bueno, estadio, en todo caso. Es el estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivo, ¿verdad? Son las tres grandes etapas. En el estadio teológico, ¿verdad? Dicen que es la etapa de la humanidad donde todo es ficticio y apenas preparatorio, ¿verdad? En este la mente busca las causas y principio de las cosas. Es por así decirlo, en la etapa del Antiguo Testamento, diría Augusto Comte. Comte tenía una influencia un poco religiosa, así que va a intentar explicar estos tres estadios desde el punto de vista también de la religión. En la época del Dios paterno, del Dios que parece como que fuera padre de la humanidad. Dice que el estado teológico tuvo tres etapas: una etapa de fetichismo, donde se consideraban los objetos como cosas sagradas; una etapa del politeísmo, donde aparecen las diferentes deidades; y por último el monoteísmo, que es el que ha quedado todavía imperando. En el estadio metafísico, pues todo es abstracto, parcialmente crítico, es transitorio, explica la naturaleza de los seres, su esencia, es una etapa crítica y negativa, es una preparación al estadio positivo. En esta etapa es la etapa del Nuevo Testamento, diría él, es la etapa de la parte bíblica del Nuevo Testamento, donde Dios ya no aparece como un Dios padre que castiga o premia, sino que aparece como un Dios amigo que incluso se encarna y se hace humano con Jesucristo, ¿verdad? Por lo cual aparece esta imagen de el Dios amigo, de Dios que está compartiéndole al hombre estos valores evangélicos para que se ayude a crecer y mejorar moralmente. Pero dice que hay una etapa tercera, la etapa positiva, donde es la etapa real y definitiva, según él, ¿verdad? En la cual la humanidad debería de alcanzar. Es la filosofía del dato. La imaginación se subordina a la observación, por lo cual impera la razón, impera el método científico. Es la etapa que él llamaría la que está después de la época del Nuevo Testamento. Es la etapa de la nueva religión, donde Dios ya ni siquiera está, sino que Dios se ha ocultado a la humanidad y ha dejado a la humanidad sola, para que ya no se rija ni por los valores evangélicos, ni por el miedo al premio o castigo, sino que ahora se rige por sus propios valores humanos. Así que es la etapa de las virtudes humanas y valores humanos. Bien, ¿alguna pregunta respecto a Augusto Comte? Estamos viendo una síntesis del pensamiento moderno, para que tengamos la generalidad de conocimiento al respecto. ¿Alguna pregunta al respecto? Si no, pasamos al siguiente sistema. El siguiente sistema es el marxismo. Hay dos pensadores que fundan el marxismo. Está Carlos Marx, y está Federico Friedrich Engels. Son estos dos grandes ideólogos. Aunque entendemos por marxismo, básicamente, la respuesta ante la industrialización. Es una respuesta aparentemente revolucionaria contra el impacto que tuvo la época industrial. ¿Qué pasó con la época industrial? Pues la gente se volvió pues esclava del sistema industrial, con salarios deplorables, con una desintegración familiar constante, por lo cual aparece el marxismo o también el socialismo como parte de esta búsqueda de alcanzar primero la justicia para el obrero, que debe tener un salario digno, la justicia para el horario de trabajo, porque llegaban a trabajar hasta 12 horas extenuantes y querían bajar la cantidad de horas laborales. Entonces es una lucha de sindicatos que van a empezar a aparecer, ¿verdad? Marx formó parte de muchos sindicatos, incluso de algunas ligas internacionales, como la famosa Asociación Internacional de Trabajadores, o la AIT, que es la que va a proponer prácticamente esta lucha también marxista, y todo en función de rectificar un poco lo que estaba pasando con el tema industrial. La definición de marxismo sería básicamente la siguiente. Bueno, en su significación más simple, es el término que designa, ¿verdad?, todas las ideas de Marx y también de Federico Engels, integradas, ¿verdad?, en una teoría relativa a la problemática social. Entonces, por marxismo entendemos todo el conjunto de ideologías de Marx y también Friedrich Engels, que son los que van a elaborar
el gran manifiesto comunista, el manifiesto comunista del Partido Comunista que van a fundar también ellos, ¿verdad? Así que hacen un manifiesto en el cual se basan todas las demás ideologías de los partidos de tipo izquierda o de tipo social, ¿verdad? Que tienen una tendencia al socialismo, ¿verdad? Y a esta, pues se puede llamar intento de hacer que el Estado, ¿verdad? Manipule o maneje, mejor dicho, todos los detalles respecto a la defensa de los trabajadores. Por lo cual van a intentar llegar al poder para alcanzar una especie de dictadura del mismo Estado. El Estado debe ser básicamente, debe estar plegado necesariamente a la voluntad de la gente, a la voluntad de los trabajadores. Debe ser un gobierno del proletariado. El proletariado de la gente trabajadora, la gente obrera, la gente explotada. Por lo cual ellos son los que deben alcanzar el poder y ellos son los que deben rectificar lo que ha sucedido. Ese es el ideal marxista. Hay algunos otros también que han promovido las ideas que van a fundamentar a Marx. Está Fourier, está Robert Owen, está Charles Henry de Rouvreau, el conde de Saint-Simon, está Friedrich Hegel. Todos ellos con sus ideologías han dado fundamentos a Marx para fundar este nuevo doctrinario, ¿verdad? Que sostienen esta lucha en contra de las clases, esta lucha en contra del acontecer histórico, ¿verdad? Esta lucha en contra de una época en la cual el hombre prácticamente, según ellos, vivía en una especie de oscuridad socioeconómica y ellos prácticamente quieren aparecer como que fueran los mesías, ¿verdad? Que van a traer la solución a los países que han tenido este problema de cierta injusticia social. El marxismo se va a dividir en dos grandes ramas, en el socialismo y el comunismo. El socialismo, si se fijan, los símbolos son diferentes. El símbolo del comunismo es la hoz y el martillo, que es para los trabajadores, para los obreros de la parte agrícola y los obreros de la parte industrial. Y el socialismo pues propone la florcita, ¿verdad? La florcita, porque es una forma más, se puede decir, más amistosa, amigable del marxismo, ¿verdad? Pero básicamente llevan el mismo objetivo. El socialismo abandona la idea de una revolución, quiere llegar por las buenas al poder. El comunismo no puede abandonar la revolución. Evidentemente, los más grandes comunistas de la historia, grandes comunistas por el legado que dejaron, no por la política que realizaron. Ojo, estoy hablando desde el punto de vista de la grandeza ideológica, no de la grandeza virtuosa, que es otra cosa, muy aparte. Abandonan entonces la ideología de una revolución y proponen, ¿verdad?, por un sistema donde los trabajadores formen parte activa de este sistema. En el comunismo, pues no se abandona la idea de la revolución. Miren, Fidel Castro, por ejemplo. Fidel Castro toda su vida habló de revolución, ¿verdad? Dijo que la revolución aquí iba a llegar a su fin, que todo, y nunca llegó. Pasó casi 30 y pico de años en el gobierno, 36 años creo que estuvo como gobernante en Cuba, en una dictadura evidente, ¿verdad? Que hasta el mismo mes Zelaya dijo que sí había dictadura. También Chávez había reconocido en Cuba una dictadura, cuando le hicieron la entrevista a Chávez antes de ser candidato a la presidencia, o mejor dicho, durante la época de la candidatura de presidencia de Chávez, le preguntaron si para él había dictadura en Cuba, y él respondió que sí, está grabado. Fue este mismo Oscar Ramos, ¿cómo se llama? El periodista Oscar Ramos creo que se llama, él fue el que lo entrevistó y le hizo la pregunta, y él le dijo, sí, en Cuba hay dictadura, claro que sí, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a hacer eso acá. Es decir, mintió ante la prensa de que no iba a hacer eso y estuvo, ¿cuántos años? Creo que 4 periodos de gobierno estuvo Chávez también gobernando en Venezuela. Entonces, son capaces de mentir con tal de alcanzar el objetivo. Quieren llegar a la dictadura del proletariado, a la dictadura de la élite de los obreros o de la élite de los que dicen luchar por el pueblo, ¿verdad? Para poderse quedar en el poder. Sin embargo, hoy en día, a pesar de que esa es la intención del marxismo, pues ya no es lo que realmente soñaba Marx. Hoy en día el socialismo y comunismo dejó de luchar por los obreros y está luchando por otras causas. Causas que hoy en día, pues, si Marx viviera hoy en día, estaría alarmado de lo que realmente ha pasado. Porque hoy lo que proponen es la ideología de género, el aborto, unas imágenes tan deformes de lo que es el socialismo, o incluso ver socialistas, ¿verdad?, cerca de la iglesia. Según Marx, eso habría sido escandaloso,
Pero tuvimos el momento de ver a Hugo Chávez visitando el Vaticano, a Evo Morales visitando al Papa, incluso le llevó al Papa un regalito medio comunista al Papa, ¿verdad? El Papa lo agarró así como que un poco extrañado de ver lo que habían hecho con la cruz de Cristo, que pusieron a Jesucristo, ¿verdad? Crucificado en el martillo y la hoz debajo de él. Es decir, hicieron una estatuilla, ¿verdad? Que desde mi punto de vista es un poquito blasfema, ¿verdad? Porque realmente quieren meter la ideología incluso dentro de la misma religiosidad. Ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Nos quedamos aquí, nos vemos el día de mañana. Que pasen un buen día. Gracias, Nos vemos, Lick. Gracias, Adiós. Lick. Vemos. Licenciado.